Ya hace tiempo, el libro de Eclesiastés, la última vez que estuve viendo este tema ya, pasamos al capítulo 12, como ustedes pueden ver, y llegamos al último capítulo y ya estamos terminando este libro. Bueno, la última vez creo que vinieron dos personas, no me acuerdo, estaba Vicente con tu novia. ¿Te acuerdas? Había una persona más, no sé si Nico estaba. Así que este tema, ¿cierto? Yo estaba esperando para darlo nuevamente cuando haya más personas, pero bueno, en esta ocasión ya hay un poquito más de ustedes, así que vamos a darle lectura primero y vamos a seguir, ¿cierto? Para ir terminando este libro, este precioso libro que obviamente está en la palabra del Señor y también nos enseña varias verdades. Los primeros 8 versículos, yo lo voy a leer, síganme ustedes con su vista. Dice: acuérdate de tu Creador en los días de tu juventud, antes que vengan los días malos y lleguen los años de los cuales digas, no tengo en ellos contentamiento. Antes que se oscurezca el sol y la luz y la luna de las estrellas y vuelven las nubes tras la lluvia, cuando temblarán los guardas de la casa y se encorvarán los hombres fuertes y cesarán las muelas porque han disminuido y se oscurecerán los que miran por las ventanas. Y las puertas de afuera se cerrarán por lo bajo del ruido de la muela, cuando se levantará a la voz del ave y todas las hijas del canto serán abatidas. Cuando también temerán de lo que es alto y habrá terrores en el camino y florecerá el almendro, y la langosta será una carga y se perderá el apetito porque el hombre va a su morada eterna y los endechadores andarán alrededor por las calles. Antes que la cadena de plata se quiebre y se rompa el cuenco de oro y el cántaro se quiebre junto a la fuente y la rueda se arrota sobre el pozo y el polvo vuelva a la tierra como era y el espíritu vuelva a Dios que lo dio. Vanidad de vanidades, dijo el predicador, todo es vanidad. Oremos nuevamente. Señor, te damos gracias en esta hora por tu palabra. Gracias por los chicos que también se han dado cita para escuchar tu palabra y también para atesorar en sus corazones lo que tú nos dices. Padre, ayúdanos a ser oidores, Padre, atentos y obedientes a tu palabra, en especial los chicos en este tiempo también precioso que es la juventud. Pero como dice tu palabra aquí al comienzo, acuérdate de tu Creador en los días de esta juventud. Gracias por este tiempo y que podamos aprender verdades, Padre, para atesorar a nuestro corazón. Amén. Como ustedes pueden ver, chicos, ahí en la imagen dice, vas a envejecer, ¿qué deberías hacer? Ya vimos este tema en una primera etapa, en los versículos anteriores, ¿cierto? Por ejemplo, en el capítulo 11, versículos 9 al 10. Dice, alégrate joven en tu juventud y toma placer tu corazón en los días de tu adolescencia y anda en los caminos de tu corazón y en la vista de tus ojos, pero sabe que sobre todas estas cosas te juzgará Dios. Quita pues de tu corazón el enojo y aparte de tu carne el mal, porque la adolescencia y la juventud son vanidad. Y obviamente está apuntando también a este periodo parcial en que todos nosotros hemos experimentado. Ustedes ahora están viviendo una etapa linda, ¿cierto? Que es la juventud. Y bueno, cada uno de nosotros la ha experimentado. Ahora, ¿de qué se trata este capítulo, chicos? De los primeros 8 versículos que quiero tocar. Bueno, tiene que ver con la vejez. Y de hecho, esta es una muy buena pregunta para poder darle sentido a esta porción. Vas a envejecer y ¿qué deberías hacer? Hay muchos consejos de la palabra del Señor con respecto a esto. Pero en esta ocasión hay cuestiones que son ya más específicas y quiero remitirme a lo que dice el texto aquí. Vas a envejecer, ¿qué vas a hacer? Y lo primero que notamos es eso. Es un mandato directo, versículo 1. No hay que, cierto, digámoslo así, excavar mucho. El texto es súper claro y a la luz del primer versículo, ahí yo veo algo. Y una buena forma de responder a esta pregunta, ¿qué voy a hacer o qué debería hacer? Acordarme del Señor. Acordarme del Creador, porque en ese sentido lo está poniendo el autor. Acuérdate de tu Creador no después, sino en los días de tu juventud. Eso es lo primero. Obviamente que el acordarse aquí está establecido bajo un concepto metafórico, ¿cierto? En el sentido de que no se trata simplemente de echar a la memoria. Ah, sí. De hecho, en el contexto del Antiguo Testamento, una de las tareas que los padres tenían, los padres en Israel, era recordar a los hijos todas las maravillas que Dios había hecho para que no se olvidaran de quién era Dios. Y ahí viene el concepto de la tradición oral. La tradición oral es aquellas enseñanzas que se transmiten, ¿cierto?, de padres a hijos.
por vía, ¿cierto?, oral, valga la redundancia. Ahora, acuérdate, ¿cierto?, de tu Creador en los días de tu juventud. Eso es lo primero. ¿Y qué tenemos que aprender de eso? Como ya les dije, básicamente aquí la idea es acuérdate, ¿cierto?, en el mejor tiempo que tienes en esta vida, cuando no tienes enfermedades, cuando tu salud en general digo, ¿cierto?, es buena. Es cierto, hay jóvenes que sufren enfermedades, ya sea físicas, que los invalidan muchas veces para muchas cosas. Pero la juventud es en donde tenemos mayor fuerza, mayor vitalidad. Y el autor, en este caso Salomón, ¿cierto?, desea que nosotros consideremos, que todos consideremos, que ustedes consideren a su Creador. No cuando ya estén viejos, sino ahora. Ahora, la idea, ¿cierto?, de considerar a Dios aquí también tiene que ver con el que Dios es el mejor antídoto para las implicancias del deterioro que hay aquí debajo del sol. Recuerden que el autor está tratando y tiene una visión muy diferente a Pablo, por ejemplo, en el Nuevo Testamento. Tiene una visión de las cosas desde el punto de vista existencial. Él dice, miren, ¿saben lo que observé debajo del sol? Que es una expresión metafórica para referirse a lo que son las relaciones aquí en este mundo, relaciones interpersonales, las sociedades, cómo están los perseguidores, ¿cierto? Los que son perseguidos, los que sufren, los abusadores. Y él dice, está todo mal. Está todo mal. Y dentro de ese relato no es que sea pesimista, es que él dice, sin Dios, el tema aún es más peor. Por eso, en todo el libro que hemos visto, él habla sobre, mira lo que hay debajo del sol. Pero también está insinuando mirar sobre lo que hay arriba del sol, que es Dios, que es el Creador. Acuérdate de tu Creador en los días de tu juventud, ¿cierto? Y aquí básicamente acordarse, como ya les dije, chicos, es un llamado implícito a eliminar de nuestra mente la idea de que se puede olvidar de Dios hasta que lleguen a ser mayores. ¿A qué me refiero con eso? Y esto es importante. La idea del autor es, yo creo que elimina un concepto que en todas las generaciones se tiene y a veces podemos tener. Mira, cuando sea viejo, ahí me voy a dedicar a Dios. Cuando ahora estoy joven, así que necesito ocupar mis días y mis horas para otras cosas. El autor también está eliminando esa posible idea. No te engañes. No pienses que después cuando seas mayor vas a dedicar tiempo a las cosas más serias. No, ahora es tiempo de hacerlo. Mientras más cierto joven es mejor. No te olvides de Dios. Eso es lo que está de otra manera también refutando el autor implícitamente. No es que está en el texto en sí, pero por algo dice acuérdate de tu Creador. ¿Cuándo? En los días de tu juventud, cuando tienes fuerza, cuando tienes ganas de hacer un montón de cosas, cuando gastas tiempo por aquí y por allá, cuando vas aquí, vas a otro lado, pero en ese tiempo, hazlo. Ahora, mucha gente hace lo contrario. Dice, bueno, yo no tengo tiempo para el Señor. Cuando tenga ya más edad voy a dedicar un poco mis días a Dios y a escucharlo. Un grave error, dice el autor. Ahora, la pregunta obvia, chicos, es acuérdate de tu Creador en los días de tu juventud. ¿Por qué me tengo que acordar? Y yo creo que se den cuenta en el versículo 1, léanlo y me digan cuál es la razón que da él. Y de hecho, en toda esta sección de los primeros 8 versículos hay una palabra clave que se repite. Acuérdate de tu Creador en los días de tu juventud. La pregunta es, ¿por qué me tengo que acordar? ¿Cuál es la clave ahí en el versículo 1? Léanlo y díganme. Comprensión lectora. Leemos la palabra con reflexión. Esa es la idea. ¿Qué dice el texto? Hay una pista ahí en el texto. Quiero que la descubran. ¿Por qué me tengo que acordar de mi Creador en los días de mi juventud? ¿Ah? Muy bien. Se menciona antes que. ¿Saben qué? Miren. ¿Qué dice el 12.2? 12.1 dice antes que. ¿Y qué dice el 12.2? ¿Y qué dice el 12.6? Ya. Ahí está el orden. Antes que suceda algo. Acuérdate de tu Creador en los días de tu juventud. ¿Cuál sería el primer antes que? Díganme ustedes, por favor. Léanlo ahí. Ok. Miren, ¿qué significa? Chicos, van a venir días malos. Van a venir días malos. ¿Y cómo estás preparándote para eso? Muchas veces, y por eso es importante que los jóvenes, ustedes, estén presentes, estén en la iglesia, estén en el templo, escuchando la palabra del Señor. Porque todos de algún modo necesitamos conocer más al Señor, porque el Señor nos ayuda
Y es la aplicación concreta cuando el salmista dice, bienaventurado el varón que no anduvo, ¿se acuerdan? En consejo de malos ni en silla de escarnecedores asentado. Muchas veces no tenemos que pasar esas experiencias, las puedes evitar. Y hay gente que aprende en la medida de sus propias experiencias, a veces por falta de humildad, falta de orgullo o falta de obediencia al Señor, aprende ese tipo de cosas pegándose porrazo. Y la idea del Señor es evitarnos muchas veces malos ratos. ¿Qué pasa cuando andas con malas compañías? De acuerdo al Salmo 1. Bienaventurado, dice el autor, cierto, bienaventurado aquel que no está sentado en sillas de escarnecedores, ni pasa en compañía de hombres malvados. Vas a contaminarte. Eso es lo que pasa cuando te juntas con personas que no honran a Dios o que no temen a Dios. Uno aprende esas malas costumbres. Ahora, acuérdate de tu Creador, los días de tu juventud, antes que vengan los días malos. ¿Y cuáles son los días malos? El texto dice antes que vengan los días malos y lleguen los años de los cuales diga, ¿sabes qué? Perdí tanto tiempo haciendo cosas que no tenían sentido. Chicos, ustedes son jóvenes y no se hacen esas preguntas. Yo me he dicho muchas veces, no muchas veces, un par de veces, ya no tengo ese tipo de problemas. ¿Por qué perdí tanto tiempo haciendo esto y debía haber hecho esto? Eso yo me lo he dicho, a mí mismo. Y el autor dice aquí, está evocando las palabras para que el lector pueda evitar eso y decir, ¿por qué pasé tanto tiempo gastando? Mira, tú puedes gastar tiempo con amigos que no tienen ni un sentido ni un fruto para tu vida. La hermana Fermina, mi madre, muchas veces me dijo, no te juntes con esta y con esta. Y ¿sabes lo que pensaba? Oh, mi mamá que es súper, no sé, como que súper le falta amor y todo eso. El problema es que con los años te das cuenta que ella tenía razón y que en realidad gasté mucho tiempo con personas con las cuales no debía haber ni juntado con ella. No le voy a dar nombre ni nada por el estilo, ese no es el punto. El punto es que uno como joven no ve muchas veces ese tipo de cosas, chicos. Acá el texto dice, y quiero volver al texto, acuérdate de tu Creador, los días de tu juventud. Antes que lleguen los días malos, van a venir días malos, enfermedades, ¿cierto? Van a venir días de problemas que vas a tener laborales. Incluso en área sentimental puedes llegar a tener problemas si no tomas buenas decisiones y si no tomas en serio lo que la palabra dice. Y el texto dice, antes que lleguen días malos y digas, ¿cierto? Pucha, no tengo en ellos contentamiento. Hace un tiempo atrás aquí una hermana, ya no está en esta iglesia, una buena hermana, le comentaba al pastor, no a mí, a otro pastor, después de un tema, llorando de todas las tonteras que ella hizo cuando joven. Quizás ustedes, gracias al Señor, no han estado metidos en tantas situaciones, van a meterse en situaciones, van a experimentar, me refiero a cosas difíciles en la vida, claramente, chicos. Pero esta hermana con dolor en su corazón y lágrimas en sus ojos decía, pastor, hice tantas cosas cuando no conocía al Señor que ahora me avergüenzan. Bueno, saben chicos, Dios quiere evitar ese tipo de experiencias. Que lleguemos un día a decir, ¿sabe pastor? Sea el pastor que esté, no obedecí al Señor y he experimentado las consecuencias de ello. Y el autor quiere evitar eso. Acuérdate de tu Creador los días de tu juventud primero. Antes qué cosa, y aquí lo vamos a poner, son 3 cosas simplemente. Antes que vengan qué cosa, los días malos. Y los días malos tienen que ver con esos días en donde pueden ser varias cosas. Días en donde no tienes fuerza, donde te faltan muchas cosas por haber sido responsable a lo mejor, por haber tomado malas decisiones, o también simplemente por contextos que uno no puede manejar. La situación del país, la pobreza de un país, ¿cierto? El hecho de que un país, por ejemplo, elija gobernadores malos o gobernadores que no temen al Señor. Y entre muchas otras cosas. Días malos y diga, wow, no tengo en ellos contentamiento. Ahora, esos días malos incluyen toda la sección que viene en el versículo 2 hasta el versículo 7, que es la sección principal aquí. Miren, y de hecho eso en cierto sentido es la explicación de estos días malos. Acuérdate de tu Creador en los días de tu juventud, antes que vengan los días malos y lleguen los años los cuales diga, wow, no tengo en ellos contentamiento. Versículo 2, hay otro antes.
¿Qué va a venir? Y fíjense que esto puede ser un poco enredado, se los leo de nuevo porque es el segundo aspecto. Lo primero puede decir que debemos acordarnos de nuestro Creador antes que lleguen los días malos. Chicos, esto no significa que nosotros vamos a poder sortear, a evitar días malos en el futuro. Pero sí saben lo que sí nos puede ayudar en acordarnos del Señor, a que podemos experimentar experiencias, valga la redundancia, malas, pero de la mano del Señor. Y eso es otra cosa. Confiando en Él, recibiendo su provisión, del amor de los creyentes, si consideramos al Señor. Claro, podemos tener comunión, no solamente acordarnos del Señor significa en lo personal, sino tener comunión con otros que también temen al Señor. Ahora, versículo 2, noten, ¿a qué se referirá? Hasta el versículo 5, más bien dicho. Dice, antes que se oscurezca el sol y la luna y las estrellas y vuelvan las nubes tras la lluvia, cuando templarán los guardas de la casa y se encorvarán los hombres fuertes y cesarán las muelas porque han disminuido y se oscurecerán los que miran por las ventanas. Y las puertas de afuera se cerrarán por lo bajo del ruido de la muela cuando se levantarán a la voz del ave, y a todas las hijas del canto serán abatidas cuando también temerán de lo que es alto, y habrá terrores en el camino, y florecerá el almendro, y la langosta será una carga, y se perderá en el apetito, porque el hombre va a su morada eterna, y los endechadores andarán alrededor por las calles. Fíjense que esta parte del relato puede sonar un poquito extraña a nuestros oídos, pero es lenguaje poético. Y el mismo texto, si ustedes ponen atención en la lectura, cuando uno va leyendo, ustedes pueden darse cuenta de algunos tips, claves que me pueden ayudar a entender de qué podría estar hablando el autor. Fíjense que en el versículo 5 dice, versículo 5, cuando también temerán de lo que es alto, y habrá terrores en el camino, y florecerá el almendro, y la langosta será una carga, y se perderá el apetito, porque el hombre va a su morada eterna. Ya, aquí me está hablando de algo, porque el hombre va a su morada eterna. O sea, el hombre va a morir. Y después agrega, y los endechadores andarán alrededor por las calles. ¿Qué son endechadores? Antiguamente, ¿quiénes eran los endechadores? Eran personas que se contrataban para ir a llorar a los funerales. Era una costumbre en algún momento, no sé si en nuestra sociedad actual sí, me parece antiguamente se hacía, en donde cuando la persona moría, para que tuviera cierto glamour en el funeral, si era una persona muy querida, se contrataban a personas que iban a llorar, ¿cierto? En este caso, al que había muerto. Endechadores tienen que ver con eso. ¡Qué pena, qué tristeza! Algo así. Algo así se hacía. Entonces, esas dos frases me ayudan a entender, aquí se está tratando del final del hombre. Y específicamente, chicos, aquí la idea tiene que ver con lo siguiente. Les voy a mostrar unas imágenes, dice, hasta que llegue la vejez. Y básicamente a eso se refiere. Versículos del 2 al 7 son una descripción poética, metafórica, simbólica de lo que le sucede al cuerpo cuando se envejece. Estaba pensando en esto, chicos, miren. ¿Alguien conoce a este actor? Yo creo que ninguno de ustedes, porque ninguno de ustedes estaba cuando él nació, pero sí es conocido para mí. ¿Alguien lo conoce? ¿No? ¿Alguien conoce la película Volver al Futuro? 1, 2 y 3. ¿Ok? Ya, miren, este chico es él. J. Fox, creo que es el apellido. Miren, él está así ahora. Está con Alzheimer o Parkinson, si no mal entiendo. Miren cómo era, súper joven. ¿Quién podría pensar que iba a llegar a esa situación? Miren, esto es una forma de ilustrar. ¿Alguien conoce a esa mujer? Es una actriz antigua, muy conocida, muy famosa por ser preciosa. No la conocen, ¿cierto? Es más antigua que yo incluso, así que no, es difícil. Miren, así está ahora Sofía Loren. ¿Saben por qué la Biblia dice que la belleza es vana? Exacto, se va a acabar un día. Y uno tiene que pensar en eso, chicos. Pensar. El autor nos está diciendo eso. El cuerpo se va a acabar. Lo lindo, lo exterior se va a acabar. Miren, déjenme avanzar un poquito en la explicación de esto. Versículo 2 dice, antes que se oscurezca el sol y la luz y la luna y las estrellas y vuelvan las nubes tras las lluvias. ¿A qué se referirá eso? Antes que se oscurezca el sol. Bueno, a los ojos. Los ojos van perdiendo, ¿cierto?, su capacidad de ver. Mi abuelito tenía nubes en los ojos y eso dificultaba un poquito su mirada.
El texto dice, antes que se oscurezca el sol y la luz y la luna y las estrellas, ¿cierto? Y vuelvan las nubes tras las lluvias. Es una forma de decirte, mira, la visión se va a acabar. Una aplicación sería, lee ahora que puedes leer. Lee la palabra del Señor ahora que puedes leer. Va a llegar un momento en que no vas a poder leer nada. Conocemos una hermana en Lautaro que no ve casi nada. Ella anhela poder recuperar la visión. Ha orado al Señor. Y quizás obviamente ella no va a recuperar la visión. Se va a su casa pero con un cuidado extremo. Tiene una Biblia muy grande con letras grandes, aún así le cuesta mucho leer. La vista se nos va a echar a perder. Sigamos leyendo. ¿Y cuándo temblarán los guardas de la casa y se encorvarán los hombres fuertes? Puede ser una alusión a los brazos, a las piernas, que son fuertes cuando son jóvenes. No sé si ustedes sabían y conocen a otro personaje muy antiguo en la historia del deporte. Anoche, no sé, claramente eso fue más que nada un tema publicitario, un tema de negocio y dinero. Peleó un gran boxeador americano que se llama Mike Tyson con iba a decir predicador, con otro boxeador joven de a lo menos 27 años, si no me equivoco, a mí me pueden corregir, un americano con Mike Tyson, casi 60 años. Y los que conocen a Mike Tyson en su trayectoria, era un tremendo boxeador. Ayer yo, igual estaba en la expectativa, vi realmente los 8 rounds que hicieron, pero evidentemente era un negocio, era ¿cómo se llama? Un performance más que nada, seguramente había mucho dinero ahí, porque el otro boxeador si hubiera querido, lo hubiera hecho pedazo a Mike Tyson. Y ¿saben qué? Es increíble. Había otro boxeador, Mohamed Ali, no sé si lo conocieron ustedes, él terminó con Parkinson también, y dicen que fue uno de los grandes boxeadores de la historia. Ustedes pueden ver videos antiguos. ¿Y cómo terminó él? Es increíble eso. Y eso es lo que de otra manera el autor nos está ayudando a entender. Miren, ¿cuándo temblarán los guardas de la casa y se encorvarán los hombres fuertes? Una alusión puede ser a los brazos fuertes que tenemos cuando somos jóvenes, a nuestras piernas, ¿cierto? Que podemos sostenernos en sí. Después el texto dice, y se encorvarán los hombres fuertes y cesarán las muelas porque han disminuido y se oscurecerán los que miran por las ventanas. Ojos, muelas, dientes, ¿cierto? Son alusiones a que todo se va a perder. Yo no sé si ustedes conocen a alguien de edad, si tienen abuelos todavía, ¿cierto? Mis padres están envejeciendo y yo estoy viendo cada vez más una imagen de ellos que no tenía hace muchos años atrás. Son más débiles, les cuesta más incluso caminar. El otro día nos llevamos a mi papá a la casa un par de días y me parecía curioso, bueno, ya lo había observado con su pijama, muy delgado, algo muy diferente a como yo lo conocía, a la edad que ustedes tenían. Un hombre más fuerte, ¿cierto? Más firme, más anchito y todo. Ahora muy delgado. Se van acabando los padres. Van terminando. Miren, el autor dice, y las puertas de afuera, versículo 4, se cerrarán por lo bajo del ruido de la muela cuando se levantará la voz del ave. Quizás eso tiene que ver con un poquito con el sueño, ¿cierto? Ustedes saben que las personas de edad duermen muy poco y se despiertan con facilidad también. El texto dice, y todas las hijas del canto serán abatidas, cuando también temerán de lo que es alto, y habrá terrores en el camino, y florecerá el almendro, un árbol que da una flor blanca, lo más probable se refiere al pelo, y la langosta será una carga, ¿cierto? Los pies entumecidos también puede ser, y se perderá el apetito. Eso ya es mucho más claro en el texto, no hay que descifrarlo. El apetito por la comida, aún el apetito sexual del hombre. Porque el hombre va a su morada eterna y los endeseadores andarán alrededor por las calles. El versículo 6 dice, antes que, y remata un poco la idea, antes que lleguen los días malos, antes que llegue la vejez y antes que llegue literalmente la muerte. Eso es lo que está diciendo el autor. Mira, vas a morir, el proceso ya comenzó, van a pasar los años, vas a empezar a experimentar todas estas cosas. Y finalmente el 6, noten, antes de que, y aquí pensaba, interesante, el autor usa 3 frases para explicar lo mismo. Antes que la cadena de plata se quiebre
¿Qué se entendía por eso en el contexto de Salomón, Coelec, ¿se acuerdan? A lo mejor es difícil de saberlo, pero seguramente era una expresión muy conocida en sus años, en el año que está escribiendo. El punto es que la segunda frase y la tercera lo explica. Antes que la cadena de plata se quiebre. Yo pensaba en cómo son los metales. La plata no es tan buena como el oro, obviamente, o el bronce. Quizás en calidad es lo menor. Y puede ser que quizás no es muy firme también. Y noten la segunda expresión. Dice, y se rompa el cuenco de oro, ¿cierto? Aún el oro, que es un metal, ¿cierto?, más noble, si se puede decir, más valorado, aún se puede quebrar. Y el tercero me ayuda un poco a entender más la expresión. Y el cántaro se quiebre junto a la fuente y la rueda sea rota sobre el pozo. El cántaro, obviamente que antiguamente, ¿cómo se sacaba agua? Por medio de los cántaros. Hace bastantes años atrás, mi abuelo, ya ninguno de mis abuelos vive, tenían un pozo para sacar agua. Yo no sé si ustedes conocieron esos pozos en donde se ponía un balde y se sacaba con una... ¿cómo se llama? Así se sacaba. Y era un tiesto de madera o a veces de metal. Pero antiguamente, en el contexto que está escribiendo Eclesiastés, obviamente los cántaros eran usados. Y obviamente un cántaro, tanto uso, tanto tiempo, no va a durar siempre. Y el autor dice, miren, dice, y el cántaro se quiebre junto a la fuente. Evidentemente que un cántaro viejo se iba a quebrar en el uso continuo de ese mismo función o trabajo. Finalmente dice, y la rueda sea roto sobre el pozo. Todas estas cosas hablan del término de algo, y en este caso se refiere a la muerte. Ahora, dice finalmente el 7, y el polvo vuelva a la tierra como era, y el espíritu vuelva a Dios que lo dio. Interesante lo que dice Eclesiastés aquí, porque tiene una visión que necesariamente tiene que ser por medio de una revelación de parte de Dios. Por eso entendemos nosotros que la palabra del Señor es inspirada por el Señor. Él entiende que el cuerpo como tal, ¿dónde va a terminar? En el cementerio, y es polvo de polvo. De acuerdo a lo que encontramos y leemos en el Génesis, Dios hizo al hombre, ¿cierto?, del polvo de la tierra. Y aquí lo repite Eclesiastés. Pero noten el dato que nos da aquí, interesante, aún siendo un libro poético. Dice, y el polvo vuelva a la tierra como era, y el espíritu vuelva a Dios, que lo dio. También recuerda cuando Dios dice, y sopló aliento de vida en el hombre. Ese soplo de vida, ¿dónde viene? Viene de Dios. ¿Qué pasa cuando muere alguien? Su cuerpo está en la tierra, y el espíritu vuelve, ¿cierto? O el alma también al Señor. Pablo lo explica obviamente con más detalle en el Nuevo Testamento. Chicos, conclusiones. Tengo solamente 3 conclusiones de todo esto. Ahí lo tengo anotado. El primero, el autor aquí no solo desea transmitir información sobre la vejez. Eso no es el propósito primordial del autor. Vamos a envejecer. No, porque evidentemente la palabra del Señor tiene un mensaje espiritual. Noten, el autor aquí no desea transmitir información sobre desea que paremos en el camino y nos percatemos que es necesario tomar en cuenta a Dios. En la juventud como que de repente vamos todos así, vamos como que en un auto a velocidad con las ventanas abajo y disfrutando del viento, y el autor dice, paren un poco, piensen, acuérdate de tu Creador, no después, ahora, cuando eres joven. Segunda conclusión, acordarse, tomar en cuenta al Creador, tiene por objetivo ser un antídoto contra una vida desperdiciada. ¿Cuánta gente, chicos, al final de sus días se da cuenta de que, wow, parece que sí hay un Dios, pero es muy tarde, me voy a tener que dar cuenta, cuando no han considerado lo que Dios pide al hombre, que es arrepentirse y creer en el Hijo, en el Señor Jesucristo? Vuelvo a repetir, acordarse tiene por objetivo ser un antídoto contra una vida desperdiciada. Ustedes se van a encontrar con muchas personas en su diario vivir, con personas que no toman en cuenta a Dios, con religiosos, de todo tipo de personas. Pero ustedes, chicos, no olviden lo que dice el Señor. Acuérdate de tu Creador. ¿Cuándo? En los días de tu juventud. Finalmente, esta es la última conclusión. Noten ahí, dice, acordarse no tiene que ver con la memoria. O sea, no es un llamado a acuérdate, no te olvides necesariamente de este acontecimiento como tal. No. O sea, en parte sí. Pero es espiritual el concepto.
Acordarse no tiene que ver con la memoria, aquí tiene que ver con la acción. Dios desea que reacciones, no solo que nos emocionemos. Hay mucha gente que es emocional y no va a reaccionar, ¿cierto? A lo mejor en primera instancia a como Dios espera. ¿Qué es lo que espera Dios, chiquillos? Dios espera que nos acordemos del Señor y noten, de hecho, podemos usar el versículo 9 y 10 del capítulo 11 como para poder concluir esto. Miren, pueden ahí buscar capítulo 11, 9 al 10. Alégrate, joven, en tu juventud y toma placer tu corazón en los días de tu adolescencia. Disfruta de lo que Dios te da. No, lo que Dios ha hecho no es malo. Ten amigos, buenos amigos. Anda a tomar café con ellos, ¿cierto? Y otras cosas más. Pero noten, dice el texto, alégrate, joven, en tu juventud y toma placer tu corazón en los días de tu adolescencia y anda en los caminos de tu corazón y en la vista de tus ojos, pero sabe que sobre todas estas cosas, ¿qué va a pasar? No solamente vas a morir un día, te vas a envejecer, vas a tener que presentarte ante Dios y Él te va a preguntar, ¿qué hiciste con lo que yo hice en el caso de Cristo? Y en realidad, chiquillos, acá Eclesiastés no va a mencionar a Cristo evidentemente, directamente. ¿Por qué? Porque Cristo obviamente es una revelación posterior. Pero sí está mencionando a quién es Dios y qué es lo que ha hecho. Quita pues de tu corazón el enojo y aparte de tu carne el mal, porque la adolescencia y la juventud, es un dato que me da, son vanidad, son superfluas, más cuando no se considera a Dios en el camino. Entonces, chicos, ¿cuál es el concepto que entendemos aquí? Vamos a morir, nos vamos a envejecer, ¿y qué es lo que debemos hacer? Acuérdate de tu Creador en los días de tu juventud, ¿cierto? Antes que vengan los días malos. Van a venir, ¿cierto? Antes segundo punto, antes que, ¿cierto? Nos envejezcamos. Y tercero, antes que la muerte, ¿cierto? Se acerque al día y nosotros obviamente muramos, básicamente. Antes que. Tres veces antes que. Cuando hay algo que se repite, chicos, en la Biblia, hay que poner atención. Siempre son énfasis de, no solamente el autor humano, es un énfasis del Espíritu Santo que nos advierte. Ahora, chicos, ¿cómo podemos acordarnos nosotros del Señor en el día de hoy? La palabra del Señor dice, ¿cierto? Refiriéndose en el Nuevo Testamento, que está establecido para los hombres que mueran una sola vez y después de esto el juicio. Pero Hebreos 9:27, en el 28, acompáñenme, con esto termino. 9, 27 y 28. ¿De qué debo acordarme? Dice este autor, el autor, ¿cierto?, que escribe a los creyentes hebreos, muchos de ellos estaban un poco confundidos. Dice, y de la manera que está establecido para los hombres que mueran una sola vez y después de esto el juicio. El autor, Eclesiastés, dice lo mismo. Acuérdate de tu creador en los días de tu juventud, tome placer, ¿cierto?, en los años de tu juventud, tu corazón, pero sabe que sobre todas estas cosas te juzgará Dios. Hay un día en que Dios va a juzgar a los hombres. Y el autor de Hebreos está diciendo lo mismo, miren, y de la manera que está establecido para los hombres que mueran una sola vez, y después de esto el juicio. Eso es irrevocable, va a suceder. Pero no tener 29, y eso es más para mí, es más precioso. Dice, así también Cristo fue ofrecido, y esta es la expresión que usa el autor de Hebreos muchas veces, una sola vez para llevar los pecados de muchos, y aparecerá por segunda vez sin relación con el pecado, porque ya lo solucionó, para salvar a los que le esperan. Chicos, Cristo vuelve otra vez. Y acordarme de mi Creador en los días de mi juventud es acordarme de lo que Dios hizo por el pecador, o sea, por mí y por ti. Cristo envió a su Hijo a morir por tus pecados, por mis pecados. Y va a aparecer por segunda vez. Dice el autor sin relación al pecado, porque ya consumó la redención en la cruz. Pero va a venir, y noten lo que dice el texto, así también Cristo fue ofrecido una sola vez para llevar los pecados de muchos. Tus pecados, mis pecados. ¿Cuál debe ser mi reacción? Señor, gracias por llevar mis pecados. Sigue diciendo el texto, y ya aparecerá por segunda vez sin relación con el pecado. Noten, para salvar a los que le esperan. ¿Esperas a Cristo? Puede ser una pregunta muy inquisidora, pero si eres creyente, tienes que esperarlo,
Porque Él es la solución de tus problemas, no económicos, no de amores, sino espiritual. La Biblia dice que por cuanto todos pecaron, ¿se acuerdan? Y están, ¿cómo? Destituidos de la gloria de Dios. Pero yo espero a un Salvador que viene a salvarme a causa de mis propios pecados. Acuérdate de tu Creador en los días de tu juventud. Antes que, ¿cierto?, lleguen los días malos, empieces a envejecer y la muerte te encuentre. Oremos al Señor. Señor, te doy gracias por tu palabra en esta hora. Gracias porque podemos escudriñarlas con mucha tranquilidad, sin tener oposición. Señor, bendice a los chicos en esta hora. Bendice a Vicente, Señor, a Nico, a Tommy, a Toña, a Josué, que se han dado el tiempo también para venir y escuchar tu palabra. Gracias por sus vidas. Gracias porque sabemos que tú estás en protección constante de ellos. Y es una tremenda bendición saber también que ellos también de una u otra manera quieren escuchar tu voz, quieren escuchar tu palabra. En el nombre de Jesús. Amén. Cantemos una última alabanza, chicos, para ir concluyendo. ¿Puedes apagar?